El Imperio Romano no fue solo un imperio. Fue una fábrica de ideas, de estructuras, de formas de vivir que, 2000 años después, seguimos repitiendo casi sin darnos cuenta. Desde las palabras que usamos hasta las leyes que nos rigen, Roma está presente en más aspectos de tu vida de los que imaginas. Ponte cómodo, porque en este viaje vamos a descubrir cómo el mundo moderno, en gran parte, es un reflejo del mayor imperio de la historia. Todo empieza con una palabra, imperium. En latín, significaba poder absoluto, autoridad sin límites, y ese concepto, esa forma de entender el gobierno, se trasladó a muchas instituciones que aún hoy nos parecen normales. El Senado, por ejemplo, aunque en la mayoría de países modernos es solo una cámara legislativa, su origen viene de los patricios romanos. Una élite que se aseguraba de controlar el poder, generación tras generación. Y no solo el poder político. Roma inventó algo todavía más influyente: la burocracia. Los romanos fueron los primeros en crear un sistema civil organizado, con funcionarios, archivos, censos y leyes escritas. El Corpus Juris Civilis, la recopilación de derecho romano, sigue siendo la base de los sistemas jurídicos de muchos países occidentales. Hasta el término justicia viene del latín iustitia, una palabra que suena noble, pero que muchas veces se aplicaba con mano de hierro. Las infraestructuras romanas fueron otra revolución. Si hoy abres un grifo, usas un váter o conduces por una carretera recta, estás usando invenciones romanas. Los acueductos llevaban agua a kilómetros de distancia con una inclinación milimétrica. Las cloacas, como la Cloaca Máxima en Roma, aún funcionan parcialmente hoy. Y las calzadas, con su famosa frase, "todos los caminos llevan a Roma", conectaban el imperio con una precisión que ningún otro estado había logrado. Algunas de esas vías siguen usándose más de 2000 años después. Incluso la vida cotidiana tiene ecos de Roma. Los romanos dividían el día en horas, la semana en 7 días, adoptaban meses con nombres de sus emperadores, Julio por Julio César, agosto por Augusto, y celebraban festividades que luego se cristianizaron. El 25 de diciembre era el cumpleaños del dios Sol Invictus, mucho antes de ser Navidad. El entretenimiento también tiene raíces profundamente romanas. El circo, los espectáculos de masas, la política del panem et circenses, pan y circo, para mantener tranquila a la población. Suena familiar, ¿verdad? Hoy no tenemos gladiadores en la arena, pero sí realities, fútbol, redes sociales, escándalos mediáticos y distracciones constantes. La necesidad de mantener al pueblo entretenido no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La propaganda era otra arma poderosa en manos de Roma. Las estatuas, los arcos del triunfo, las monedas con rostros de emperadores. Todo era una forma de controlar el relato, de contarle al pueblo que el poder era legítimo, divino, necesario. Augusto fue un maestro en esto. No solo se presentó como el salvador de Roma, sino como el hijo del divino Julio. Se inventó una imagen casi religiosa. Hoy podríamos decir que fue uno de los primeros en dominar el marketing político. Y si hablamos de religión, Roma fue tan pragmática como astuta. Durante siglos, el imperio absorbió religiones locales, dioses extranjeros, rituales exóticos. No por fe, sino por control. Si una religión ayudaba a mantener la paz, se toleraba. Pero cuando el cristianismo creció demasiado rápido y cuestionó la autoridad imperial, fue perseguido. Hasta que Constantino lo convirtió en religión oficial. Así, lo que empezó como una secta perseguida acabó siendo una herramienta de cohesión imperial. Un fenómeno que, siglos después, se repetiría con otras religiones y gobiernos. El lenguaje es otro legado. El latín es la raíz de muchas lenguas modernas: español, francés, italiano, portugués, catalán, rumano. Pero también influye en el vocabulario técnico, jurídico y científico de idiomas como el inglés o el alemán. Incluso muchas abreviaturas modernas vienen del latín, etc. I, E, A, M, P, M, VS, ¿te suenan? Roma también perfeccionó la ingeniería militar. Sus legiones eran una máquina de precisión, no solo en combate, sino en logística. Podían construir un campamento fortificado en cuestión de horas. Y cada legionario no solo era un soldado, sino también un obrero, un ingeniero, un constructor. Los soldados jubilados recibían tierras, ciudadanía, y se convertían en parte del sistema.
Así, Roma no solo conquistaba con la espada, sino también con la cultura, la lengua y el derecho. Y sin embargo, todo imperio tiene su cara oscura. Roma era profundamente desigual. La riqueza estaba concentrada en pocas manos. La mayoría vivía en insulae, bloques de pisos precarios, sin agua ni higiene. La esclavitud era el motor de la economía. Y aunque hoy se vea como algo del pasado, vale la pena recordar que algunos cálculos estiman que más del 30% de la población del imperio eran esclavos. Las revueltas eran sofocadas sin piedad. El caso de Espartaco es conocido, pero no fue el único. Las rebeliones judías, por ejemplo, terminaron con Jerusalén arrasada y el templo destruido. Tito celebró la victoria construyendo un arco en Roma, símbolo de un triunfo. Sobre un pueblo masacrado. La corrupción también estaba presente. Los cargos públicos se compraban. Los favores se negociaban. Las elecciones eran más teatrales que reales. Algunos historiadores sostienen que Roma cayó no solo por las invasiones bárbaras, sino por su decadencia interna, élites alejadas del pueblo, inflación galopante, pérdida de valores, luchas por el poder y una sociedad cada vez más dependiente del entretenimiento. ¿Suena conocido? Puede que sí. Algunos dicen que vivimos en una nueva Roma, con smartphones en vez de papiros, con parlamentos en vez de foros, con influencers en vez de oradores. Pero con las mismas estructuras básicas: poder centralizado, control ideológico y promesas de pan y entretenimiento. Y aquí viene una pregunta incómoda: ¿de verdad hemos avanzado tanto? ¿O simplemente repetimos los patrones con nueva tecnología? El uso político de la religión, la manipulación mediática, el culto al líder, la desigualdad disfrazada de meritocracia. Muchas veces, la historia no se repite, pero rima. Incluso la caída de Roma, lenta, progresiva, llena de señales ignoradas, se parece a cómo algunos analistas ven el mundo actual. Hiperconectado pero frágil, con imperios económicos en vez de territoriales, con ejércitos invisibles de datos y algoritmos. Pero no todo es pesimismo. Roma también nos enseñó que de las ruinas pueden hacer algo nuevo. El Renacimiento, por ejemplo, fue un redescubrimiento de los textos clásicos. La arquitectura neoclásica, los ideales republicanos, la noción de ciudadanía, todo eso resurgió de las cenizas del imperio. Tal vez el legado de Roma no sea una advertencia, sino una brújula. Nos muestra lo mejor y lo peor que una civilización puede alcanzar. Y depende de nosotros decidir qué imitamos y qué dejamos atrás. Roma no fue eterna, pero su sombra sí lo es. Y quizás, al mirar atrás, podamos entender mejor lo que somos y lo que podríamos evitar repetir.